José David de Jesús Alfaro Siqueiros nació en la ciudad de Camargo, Chihuahua, el 29 de diciembre de 1896. En ese entonces la ciudad se llamaba Santa Rosalía, aunque fue registrado en la Ciudad de México, pero él siempre aseguró su lugar de nacimiento. Estudió la preparatoria en la Escuela Nacional mientras asistía en las noches a la Academia de San Carlos. Sin embargo, debido a que participó en una huelga estudiantil, no le permitieron terminar sus estudios. Hacia 1908 se uniría al ejército constitucionalista bajo el mando de Venustiano Carranza, que luchaba en contra de Victoriano Huerta. Ya estudiaba en la Escuela de Bellas Artes y el pertenecer al ejército le hizo viajar por todo el territorio mexicano, empapándose así de su cultura que obviamente influiría en su trabajo. Es cuando decide viajar a Europa para conocer la situación de otros países y se ve influenciado por los grandes expositores de su época y también donde conocería a Diego Rivera. Cuando el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quiso masificar la educación en México por medio del arte, llamó a Siqueiros, entre otros artistas, para que hicieran arte mural en varios de los edificios más importantes de la Ciudad de México. Es así que nace el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Mexicanos Revolucionarios. Su obra, obviamente llena de política, cada vez se hizo más crítica al gobierno postrevolucionario, lo que llevó a un enfrentamiento directo y a la reducción de presupuesto para los artistas. Eventualmente la situación se convirtió en una persecución política que llevaría a Siqueiros a ser encarcelado durante 4 años. Siqueiros viajaría a Nueva York, donde anteriormente se había exhibido varias de sus obras, y realizaría varias exposiciones referentes al arte mexicano, en especial del muralismo. Realizaría varias obras en la ciudad. Es ahí donde en 1936 haría un taller en preparación para apoyar a la huelga general que se hacía en México por parte de la Confederación de Trabajadores de México, que el 18 de junio de ese año harían una hora de paro general afectando principalmente el servicio de transporte público y electricidad. Utilizaría el escenario del desfile del May Day para realizar diversos carros alegóricos al tema. Dentro de este taller se encontraban, por ejemplo, un joven Jackson Pollock, uno de los principales o el principal exponente del impresionismo abstracto, conocido por su técnica de dropeo de pintura. En 1940 lideraría un atentado en contra de León Trotsky, quien gracias a su amistad con Diego Rivera había recibido un permiso de asilo político para permanecer en el país. Siqueiros, junto con un comando de casi 20 hombres, que también eran liderados por su cuñado, Leopoldo Arenal Bastar, entraron en la madrugada del 24 de mayo y dispararon cerca de 400 ráfagas contra la cama donde dormían Trotsky y su esposa. Sin embargo, no los asesinaron ya que pudieron ponerse a salvo y posteriormente la seguridad de Trotsky repelió a los agresores, aunque unos meses más tarde, por otro atentado, ahora bajo las órdenes del mismo Stalin, Trotsky sería asesinado en esa misma casa. Debido al atentado, Siqueiros se exilió en Chile, donde permaneció unos años y después se trasladaría a Cuba en 1944. No regresaría a México hasta 1946, donde empezó probablemente sus obras más conocidas para la Secretaría de Educación Pública, en el Palacio de Bellas Artes, en Guanajuato, y los murales de la Universidad Autónoma de México, como El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, y también terminaría el mural del Castillo de Chapultepec, del porfirismo a la revolución. En 1960 fue encarcelado debido a sus críticas en contra del presidente Adolfo López Mateos y por participar en las protestas debido al injusto encarcelamiento de maestros y trabajadores durante protestas estudiantiles. El gobierno mexicano tuvo bastante presión de los medios internacionales durante los siguientes años, ya que la popularidad de Siqueiros, principalmente en Estados Unidos, ayudaba a que la comunidad artística internacional se manifestara a favor del mexicano y exhibiera los actos de opresión que ocurrían en el país. Debido a esto, Siqueiros sería indultado en 1964, mientras que las protestas estudiantiles explotarían, como ya sabemos, durante las masacres de 1968. A pesar de que Siqueiros y Diego Rivera trabajaron muchos años juntos, ya que junto con José Clemente Orozco eran los principales expositores del muralismo en México,
Se sabe que tenían una rivalidad muy grande. Todo esto se acentúa debido a sus diferencias políticas. Rivera siempre navegó entre el comunismo, mientras que Siqueiros siempre se radicalizó como stalinista. Cuando Rivera decidió albergar a Trotsky en su casa, Siqueiros lo tomó como una declaración de guerra y la relación se rompió. Aunque hay quienes dicen que la enemistad iba más allá de lo político. Incluso Frida Kahlo dice en sus memorias que, aunque era claro que se odiaban, las razones por las que todo el mundo creía que lo hacían estaban mal. No solamente eran diferencias políticas, era algo más profundo y probablemente nunca sabremos las razones exactas. En cuanto a su vida personal, Siqueiros se casó 2 veces, la primera con la escritora uruguaya Blanca Luz Brum en 1929, a quien conocería en una visita que este tuvo como delegado en Montevideo, e inmediatamente se fueron a vivir a México y empezaron su matrimonio, que terminaría en 1935, debido a que Brum tuvo un romance con el magnate argentino Natalio Botana. Siqueiros regresaría a Nueva York, donde se reencontraría con Angélica Arenal Bastar, a quien conocía desde su anterior estadía en Estados Unidos. No se sabe exactamente cuándo se casó con la periodista nacida en Tabasco. Tuvieron una hija, Angélica, y permanecerían juntos hasta el fallecimiento de Siqueiros. El 6 de enero de 1974 muere David Alfaro Siqueiros, en Cuernavaca, Morelos. Tenía ya padeciendo un cáncer del que nunca tuvo diagnóstico, lo desconocía. Tuvo un paro cardiorrespiratorio después de 6 meses que ya no pudo salir de su casa debido a la enfermedad. La comunidad artística internacional lamentó la noticia con mensajes de expositores como Jorge Luis Borges. El presidente en turno, Luis Echeverría, emitió un decreto para que se hicieran homenajes nacionales en su honor, fuera velado en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres, lugar donde descansa hasta el día de hoy.